Pues queremos en esta tarde comenzar a hablar del perfil de propiedad y el concepto correcto. Y vamos a tener con nosotros a Damián, a su esposa Raquel. Ellos vienen desde California. Actualmente ellos viven allá en el Parque Nacional de Yosemite y la Conferencia Central de California tiene un campamento, se llama Wawona, y ellos son los administradores de este lugar. Así que el próximo mes estaré con ellos. Cuando vaya con la iglesia de Anaheim, voy a estar con ellos otra vez. Ellos son los que dirigen ese lugar y gracias a Dios que en esta tarde, dejando su hermoso lugar, porque es un hermoso lugar, Yosemite, pudieron venir para estar con nosotros. En el año 98 conocí a Damián. Por supuesto estaba soltero, tenía 13 años nada más. ¿Y quién iba a decir que años más tarde el Señor nos iba a unir para ministrar? Y gracias a Dios que en esta tarde Él está con nosotros, su esposa Raquel, yo creo que ya le conocemos, tienen 2 hijos que ustedes posiblemente han visto con otros niños también, y en esta tarde ellos van a tener este seminario. Mayormente lo va a hacer él, pues es en español, pero usualmente la pareja es la que tiene el seminario. Pero por razones de idioma y de tiempo, pues él lo va a tener en esta tarde. Damián es nacido en la Ciudad de México, pero llegó muy pequeño aquí en los Estados Unidos. ¿Qué edad tenía Damián? 4 años, con su mamá, a la quien conocemos, Marisela. Así que él prácticamente ha pasado su vida en esta nación. Se casó con una joven que es nativa de este país, de origen vasco, francés. Así que, y es su esposa y sus niños también que están con nosotros. Y qué hermoso ver jóvenes que dedican su tiempo y sus talentos al Señor. Mientras muchos jóvenes están perdiendo su tiempo en necedades y etcétera, es hermoso ver jóvenes que toman en serio el llamado de Dios a sus vidas y están dispuestos a dedicar sus vidas al Señor. Así que para mí hay mucho gozo cuando veo jóvenes activos en la causa de Dios. Vamos a ir a la oración y después comenzaremos entonces con nuestro seminario. Si es posible, acompáñenme de rodillas en la oración. Amoroso Padre Celestial, en esta tarde queremos agradecerte por este seminario. Pedimos que uses a Damián en forma poderosa, le des palabras, ideas, conceptos, pueda expresarla correctamente y nosotros que vamos a escuchar tengamos una mente que sea capaz de entender y de apreciar y atesorar el mensaje. Que el Espíritu Santo tome control en este momento de toda la tecnología de nosotros y de Él también, Señor. Y gracias que su familia también le acompaña y su esposa es parte de este equipo. Pedimos tu bendición sobre ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ¿todo bien? Okay. Pues muchas gracias, pastor, por esta introducción. Ya he conocido a varios de ustedes aquí hoy esta tarde, pero voy a añadir un poquitito más de contexto de nuestro testimonio para que sepan de qué mentalidad estamos viniendo, de qué ángulo estamos atacando esto que vamos a estudiar en esta tarde. ¿Ok? Entonces, gracias por esa bonita oración también, porque ya cubrió todas las bases que necesitaba. Entonces vamos, por cosas de tiempo hay que entrar directamente, echarnos el clavado y empezar. Bueno, está interesado. Ok, les voy a contar un poquitito más sobre mí. Como el pastor dijo, yo empecé mi vida en un hogar católico, pero en realidad cuando uno es católico hispano, en realidad no sabe lo que es que uno conoce o cree, ¿no? Entonces éramos católicos de nombre, pero solo hasta ahí. Les voy a pedir también que tengan un poquito de paciencia conmigo porque es la primera vez que doy esta presentación en español. Y sé traducir bien, pero mi español es un poco frágil en veces, así que tengan paciencia, por favor. Bueno, entonces yo crecí en un hogar católico y a una edad de más o menos 10, 11 años mi mami empezó a buscar otras cosas. Ella vio indiferencias de la Biblia y pues ella hizo su diligencia ahí de estar estudiando y poco a poquito el Señor la trajo a la iglesia adventista, ¿no? Entonces ahí más o menos cuando yo tenía 13 años fue cuando conocimos al pastor Torres ahí en la iglesia de Lamont. En ese entonces
a mí no me importaba Dios, ¿ok? Pero gracias a Dios que Él me dio un corazón inquisitivo y aceptante. Y gracias a Dios también que puso a diferentes personas en mi vida, como el pastor Torres, porque de alguna manera u otra el evangelio tocó mi corazón, aunque yo no lo estaba buscando. Mi mamá lo estaba buscando, pero yo no lo estaba buscando. Entonces, a una muy pequeña edad, yo me salí de mi casa a los 16 años, me fui. Pero, gracias a que tenemos, especialmente en las iglesias hispanas, tenemos unos muy buenos predicadores y pues me habían llevado a varios seminarios de profecía. Y siendo un niño de 12 años, yo siempre, gracias a Dios, tenía una inteligencia, se me ha ido quitando un poco más que con mi vejez, pero en ese entonces entendí. Yo había ido a otras iglesias, ¿no? Y recuerdo que mi mamá empezó a tener una metodología para discernir mentiras. Entonces ella, si llegaba a una iglesia que no podía racionalmente contestarle unas preguntas, ella sabía que este worldview, o como se le diga, método de ver el mundo, no es lógico, y seguíamos a la que sigue. Entonces cuando nosotros llegamos a la iglesia adventista, yo me di cuenta que todas las cosas, bueno, la mayoría, no voy a decir que somos perfectos, pero la mayoría de las cosas que ellos enseñaban tenían una explicación contextual y lógica, razonable. Entonces yo empecé ahí a formar mi método de ver el mundo, worldview, lo que decimos en inglés, ¿no? Pero yo no sabía. ¿Ok? Entonces yo me fui de mi casa a los 16 años, completamente me fui al mundo, me consideré ateo un tiempo, ¿ok? Y entré a muchas de las ideologías de diferentes clases, Eastern philosophies, meditación, todo lo que ustedes puedan creer. Pero poco a poquito, Dios me empezó a enseñar cosas que acontecieron en el mundo que me empezaron a llamar. Me empezaron a llamar de regreso y me empezaron a llamar la atención. 9/11, lo que sucedió en 9/11 fue una de ellas. Varias guerras, leyes y todo eso. Y un día, básicamente un pensamiento llegó a mi mente. Dije, wow, lo que los adventistas estaban diciendo es realidad. Para allá vamos. Y de ese día en adelante lo vi todo muy claro. ¿Ok? Entonces, la razón por que yo cuento esto es porque yo sé que ustedes estando aquí están en un porcentaje muy pequeño, inclusive en la iglesia adventista. Cuando yo regresé al adventismo, yo pensé que todos estábamos en la misma mentalidad, pero desafortunadamente me di cuenta que no es cierto. La gente está por todos lados y tienen un montón de ideas y la mayoría en realidad no cree que Cristo viene pronto. Lo dicen de labios, pero en hechos no es así. Entonces yo sé que ustedes, por el simple hecho de estar aquí, tenemos todos una mentalidad en común. Y le doy gracias a Dios por eso. Entonces, cuando Dios me empezó a llamar de regreso, más o menos en el 2009, 2010, yo tenía 26 años y mi hijo Adán nació en 2013, disculpe. Entre ese lapso, Dios me estaba llamando más y más y empecé a estudiar y me di cuenta, ok, si esto va a suceder, entonces yo me tengo que preparar. Yo ya estaba casado, mi esposa y yo nos casamos en el 2010, pero no éramos cristianos en ese entonces. Pero no sé por qué hay una ideología en nuestra iglesia que piensa que si nosotros nos preparamos en cualquier manera, estamos tratando de salvarnos a nosotros mismos. Yo no sé por qué, creo haber sido porque he tenido buenas enseñanzas, buenas personas que Dios me puso en mi camino, pero desde un principio yo supe, oye, si esto va a suceder, yo me tengo que preparar. Nunca había escuchado yo el Country Living Message o el mensaje de salir de las ciudades, pero es algo que Dios me puso en mi corazón. Ya después de estar en la iglesia un tiempo, ese mensaje se me dio y digo, pues, obvio, es lo que tenemos que hacer. Entonces, sí, con eso en mente, empecé a trabajar y ¿cómo se llama? Me inundé en aprender y educarme a mí mismo en cómo prepararnos para este tiempo.
yo empecé a buscar sistemas sustentables porque, bueno, me estoy adelantando un poco. Empecé a educar a mí mismo. En ese entonces, que quiero decir algo aquí interesante, tuvimos un viaje aquí a Sand Point, Idaho, en más o menos 2011, 2012. Yo todavía no estaba bautizado y venimos para acá y yo ya estaba hablando mucho de estas cosas, hablando cosas de Dios. Y había un pastor ahí que visitamos y una amiga que también aquí vive muy cerca, que me dijeron, ¿sabes qué, Damián? Tú no puedes decir esas cosas y no puedes decir que tú eres adventista porque no estás bautizado. Y al principio cuando me dijeron eso, yo dije, me sentí un poquito herido, ¿no? Pero reflexioné ese mismo día y dije, ¿sabes qué? Tienen razón, no puedo estar diciendo eso. Y fue una de las cosas que me catapultaron a bautizarme y al 100%, entonces ya dar mi vida entera a Dios. Ese pastor fue el pastor Torres. Y no sé si conocen a la hermana Almarana, pero ella vive aquí cerca. Ella fue la que me dijo así en el carro, tú no puedes decir eso, tú no eres adventista. Y le doy muchas gracias a Dios porque me dijeron eso. Anyway, entonces les quiero hacer una pregunta y no es una pregunta teológica. Muy en serio va esta pregunta, ¿ok? ¿Ustedes creen que Cristo viene pronto? Y no me lo digan porque piensan que es ¿cómo se llama? La respuesta correcta, ¿ok? ¿En serio creen que Cristo viene pronto? ¿Lo están viendo señales, cosas que están sucediendo en el mundo, que más y más cerca está esto? Ok. Les creo porque están aquí. Y la otra es, ¿cuántos de ustedes están planeando ponerse la marca de la bestia? Allá por allá había una mano. Despierta, hermanita. No, no se crean, en broma, pero muy en serio, ¿ok? Yo personalmente, hermanos, como dijo el pastor, sí sé que estoy un poco joven en the large scheme of things, pero muy en serio tomo esta preparación y es mi enfoque diario. Como Jim nos ha dicho acá esta mañana, diario hacer algo para avanzar la causa de Dios. No somos perfectos y tenemos nuestras deficiencias y también nuestros struggles, como decía, nuestras batallas, pero nosotros hemos tratado lo más posible de unir nuestra vida al cielo. ¿Sí me entiende? Entonces, cualquier decisión que nosotros hacemos va con eso en mente siempre. ¿Ok? Entonces, la razón por que les pregunto es si se van a poner la marca o planean ponerse la marca es porque ¿qué se nos ha prometido si no la ponemos? En la mañana hablamos de esto y vamos a hacer un poquito de repaso. Ok, primero, no vamos a poder comprar y vender. Y después, en cuanto a las cosas se intensifiquen, va a haber un decreto de muerte, ¿no? Primero vamos a pasar por esta etapa donde vamos a tener que estar en nuestras propiedades sin poder comprar y vender. Entonces, la pluma de inspiración nos dice que cualquier soporte humano o ayuda humana se nos va a cortar. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? En esta tarde les quiero dar yo no solo un perfil de una propiedad o algo que busquen, pero les voy a dar también una estructura y una metodología de pensar para cuando ustedes estén analizando invertir en una propiedad o en infraestructura, todo lo que se necesita para que incluye eso, ustedes puedan utilizar esta estructura y este sistema para no perder tiempo, para ser más eficaces, hacer ¿cómo se dice? Make correct choices, decisiones correctas y hacerlo en poco tiempo, porque van a estar allá y si empiezan a buscar propiedades y eso, hay mucho que va a salir ahí. Entonces uno tiene que saber, a veces uno no sabe cuando está empezando ni qué preguntas hacer. ¿Sí me entienden? Entonces, mi oración para ustedes este día es que les pueda yo ayudar con lo poquito que yo sé que me ha dado el Señor, darles un método de pensar y analizar estas cosas para saber cómo hacerlo con sabiduría, ¿ok? Y en orden. Como el hermano, me encantó muchas de las cosas que el hermano Jorge explicó esta mañana, porque vamos a tocar algunas de esas cosas van con lo que yo voy a decir aquí. Entonces, ok,
Otra cosa que les quiero mencionar antes de que empecemos aquí con las categorías que tengo aquí enfrente. ¿Todos tienen una copia? ¿Quién le falta? A ver, hermanita, yo le paso una aquí. Bueno, aquí tiene. Ok. Una cosa de tomar en mente, ya que sabemos que no vamos a poder comprar y vender. ¿Ok? Quiere decir que nuestras propiedades o nuestros sistemas, todo lo que nosotros estemos desarrollando, van a tener que ser sistemas sustentables y sin las menores entradas externas posibles. ¿Sí me entienden por qué, no? Pero no vamos a poder comprar y vender. Literalmente lo que tengamos en nuestra propiedad o lo que nosotros podamos intercambiar entre nosotros mismos. Acuérdense la cita que Jim nos enseñó. Tenemos press together, ¿no? Uníos, uníos, uníos. Eso es lo único que vamos a poder utilizar. No vamos a poder utilizar muchos entradas externas. Todo va a ser interno. Otra cosa que tienen que tener en mente cuando estén analizando una propiedad o un sistema que ustedes vayan a construir en esta propiedad es que nuestras propiedades se van a convertir en lo que nosotros llamamos en inglés zero waste facilities. No va a haber desecho, o sea, cero desperdicio. Para nosotros la basura va a ser un recurso. ¿Sí me entienden? El hermano habló de composta, varias otras cosas en la mañana. Todo eso va a ser necesario y nosotros vamos a tener que buscar maneras para poder reutilizar todo en una manera que nos ayude a nosotros. ¿Ok? ¿Qué dijo ella? Ok. Bueno, ok, vamos a empezar con esto en mente aquí en las categorías que tengo. La primera categoría ahí que les puse es ahora es el momento. No voy a tomar mucho tiempo en esto porque yo sé que aquí en inglés, como decimos, I'm preaching to the choir. Yo sé que ustedes entienden la razón por qué ahora es el momento, pero aquí tengo unas listas y brevemente voy a pasar sobre todas ellas, ¿ok? Ustedes conocen la ideología prevalente, ¿ok? Estamos en un mundo que va de mal en peor y no va a cambiar, ¿ok? Estamos en un mundo donde les están diciendo a nuestros niños que a fuerzas tienen que ir a la librería, a la escuela, a tener una hora con, ahí ya saben la palabra que está en la primera línea. Tenemos que saber nuestros pronombres, ¿no? De repente los pronombres cambiaron y tenemos que saber cómo llamar e identificar el género de una persona y todo eso, ¿no? Hay problemas de pedofilia, tenemos la televisión y la sociedad que nos está diciendo, don't trust your lying eyes, trust the science, ¿no? No confíes en tus ojos mentirosos, confía en la ciencia, ¿ok? Esta es la ideología prevalente del tiempo, ¿ok? Otra razón, porque ahora es el tiempo, es porque después de COVID, nuestra sociedad ha cambiado muchísimo, ¿sí o no? Pero no siempre ha sido para lo peor, ¿no? Ha habido unas cosas positivas que hemos identificado, ¿ok? El estilo de vida ha cambiado, pero lo que nos hemos dado cuenta es que algunas cosas el Señor ha usado en nuestro favor. Por ejemplo, nosotros ahí viviendo en el parque de Yosemite no tenemos una escuela cercana, ¿ok? Y mucho menos una escuela adventista. Para serles sinceros, yo no mandaría a mis hijos ni siquiera a una escuela adventista hoy en día, ¿ok? Muy sinceros, y yo lo digo eso trabajando en la conferencia central. Entonces, pero en este tiempo se nos ha facilitado mucho ahora, especialmente después de COVID, poder educar a nuestros hijos de casa. Hay muchos más recursos, hermanos, para poder hacer eso. Desde que nosotros nos casamos, aunque no éramos cristianos, no sé por qué el Señor a mí y a mi esposa nos puso en nuestro corazón que no íbamos a dejar que nadie más nos educara a nuestros hijos. Eso fue, y una de las cosas que siempre determina, una de las mayores cosas que determina cualquier choice, se me olvida esa palabra, elección que tengamos que hacer. Entonces, nuestros hijos siempre están con nosotros.
Y eso es una de nuestras mayores prioridades en el mundo. Pero ahora hay muchos recursos que nosotros podemos utilizar para hacer homeschool. Literalmente mi hijo la mitad del día está con su mami, la mitad del día está haciendo su propia escuela él mismo en la computadora. Y hay muchos recursos, programas extracurrículos que él puede hacer y socializarse y eso con nosotros tácticamente introduciéndolo a cosas sin que otras personas lo hagan. Entonces hoy es el tiempo para esas cosas. Otra cosa es que nos hemos dado cuenta es que la medicina holística ha empezado a ser muy popular. Cuando nosotros empezamos a ser adventista con mi mami, cuando yo tenía 12 años, ella siempre le encantó el mensaje pro salud. Pero en ese entonces, en Bakersfield, donde vivíamos, en Bakersfield, California, había una sola tienda chiquititita que se llama Nature's Food Wagon, era una adventista y era la única tienda naturista que había en ese lugar. Ahora están por todos lados. Y es la metodología o la mentalidad también, no inclusive de nosotros, pero hasta la nueva era. Entonces Dios nos ha dado ahí como si una opening wedge, una entrada para poder empezar con la gente. Entonces, muchas de estas cosas se nos están alineando para poder trabajar y hacer cosas de casa y educar a nuestros hijos desde el hogar. ¿Ok? La siguiente categoría ahí es las oportunidades en el sector inmobiliario y bienes raíces. Ok, yo sé que ahorita ustedes tal vez han estado buscando y han visto que los intereses están muy altos, ¿no? Creo que ayer chequé y todavía están a 7.13, algo así. Pero si ustedes pueden agarrar o tienen la posibilidad, primero, de hacerlo cash o de efectivo, hay muchísimas oportunidades ahorita en el sector de bienes raíces. ¿Ok? Durante el tiempo de COVID, acuérdense que los precios subieron a sky high, ¿no? Mucho tiempo, muchas personas hicieron lo que llamaron panic buying. Compraron por paniquearse, ¿no? No sabían qué iba a suceder con lo de COVID. Muchas personas con recursos de las ciudades, no les gustó estar atrapados con las máscaras, aunque de todas maneras compraron la mentira y se la ponían y todo eso, pero prefirieron salir y comprar estas clases de propiedades, en inglés le llamamos homestead properties, que para ellos, en realidad lo que ellos estaban buscando eran hogares recreativos. Escapes, exacto, lugares donde ellos iban a escapar por un tiempo, dejar que esta pandemia pasara y entonces regresar y tal vez mantenerla de lejos, ¿no? En nuestra área, muchísima gente de la bahía de San Francisco llegó al área de Mariposa. Nosotros vivimos en el condado de Mariposa, afuera ahí del Parque Nacional de Yosemite y está en nuestra propiedad. Entonces lo que nosotros notamos es que mucha gente llegó a nuestra área, compró estas propiedades pensando que eran propiedades recreativas, pero luego se dieron cuenta, ay Dios mío, estas son propiedades de homesteading que vienen con mucho mantenimiento y trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Y muchas las están dejando. Entonces, hay muchas COVID buys, ahorita, pero la oportunidad es más cuando uno tiene efectivo. ¿Ok? Entonces, si usted puede liquidar algo o de alguna manera entrar con un inversionista o algo así, no sé, hay muchos métodos hoy en día. No todos son buenos, pero Dios, para mí y para mi esposa, nosotros, nuestro contexto, no teníamos dinero para poder comprar, pero de una manera u otra Él nos bendició y pudimos comprar 5 acres ahí en un área que nosotros consideramos una de las mejores áreas en todo el país para hacer homesteading. Entonces, bueno, entonces aquí estamos las oportunidades en el sector inmobiliario y bienes raíces. Los precios ya bajaron del COVID, están bajando. Ahorita hay menos competencia, también esa es otra cosa, porque mucha gente tiene temor en el mercado. ¿Ok? Ahorita no quieren comprar por lo de los intereses y otras cosas, todo lo que ha sucedido, ¿no? Últimamente estamos moviéndonos muy rápido hacia una elección nacional y no saben qué es lo que va a pasar legalmente o todo eso, ¿no? Entonces hay muchas cosas por las cuales ellos tienen miedo. Ahorita hay mucho miedo en el mercado, pero eso para alguien que es inteligente y que está listo, puede ser una gran bendición porque hay muchas oportunidades
por eso. Ya hablamos sobre la compra de pánico por el COVID y el miedo en el mercado. Ahora, otra razón, porque ahora es buen tiempo, es porque, hermanos, si en realidad creen que esto va de mal en peor, nunca va a haber un mejor tiempo que ya. Ahora, no quiero que me malentiendan, porque no quiero venir aquí a ser un alarmista. Normalmente sería mucho más táctico al dar esta información, pero obviamente estamos en este contexto, en esta clase de seminario, y es importante ser prudentes, pero en realidad no hay mejor tiempo que ya, ¿ok? Van a haber muchos problemas económicos eminentes. El pastor ayer tocó un poquito sobre eso. Muchos de los bancos van a empezar a colapsar. Ahorita los préstamos y las deudas nacionales están sky high, pasando el techo. El pastor ayer nos dio una cifra de la deuda nacional de México y la de los Estados Unidos está peor. Así que ustedes verán. Y también lo que nos viene muy pronto, porque sabemos que van a tener que controlar, si no vamos a poder comprar y vender, van a tener que controlar el comercio. Entonces, algo que es muy eminente y que va a venir muy pronto, yo creo, es el colapso inminente del dólar estadounidense. Okay. Muy, muy rápido nos estamos moviendo a economías digitales. Muy, muy rápido. No quiero hablar mucho de eso. Si quieren hablar sobre eso un poco, podemos hablar afuera después sobre eso. Pero eso es algo muy importante que tenemos que tener en mente. Entonces, no hay tiempo mejor que ahora. Otras cosas aquí que estoy poniendo en lista es la medida creciente del crimen. Con el COVID vimos que la tiranía creció, tácticas draconias, todas las cosas que ellos impusieron durante esta pandemia, disculpen. Y sabemos que durante estas cosas en las ciudades va a ser mucho más fácil de controlar a las personas. En las montañas y en las zonas rurales que están más esparsas, es un poco más difícil de controlar a las personas en masa, ¿no? Otra vez estamos hablando aquí del control de comercio, aumento de la pobreza, y en realidad si nosotros nos esperamos más tiempo, vamos a estar compitiendo aquí con BlackRock. ¿Han escuchado ese término? BlackRock. Es una compañía, ¿ustedes lo han escuchado? Es una compañía que es, su dueño, su inmobiliario es Vanguard. Entonces este grupo es un grupo privado que ha sido designado para ir a comprar lo más posible de las propiedades privadas, usables. ¿Okay? Eso es su meta. Y todo esto es parte de lo que le llaman Agenda 2030. ¿Okay? Y es muy público, usted lo puede encontrar. O sea, ese es el plan. Ya nos ha dicho cuál es su plan. Entonces ellos quieren quitarnos las propiedades mejores. ¿Ok? Entonces esto es algo que está pasando en tiempo real. Ok, bueno. Y lo último aquí es lo que a mi esposa le gusta que digamos siempre. Yo sé que hay dificultades. Hablamos un poquito sobre los intereses altos y todas estas cosas. Pero siempre acuerden que Dios, si es su voluntad, como dice mi esposa, si es la voluntad de Dios, es la factura de Dios. Entonces siempre hay una manera de que Dios puede proveer. Bien. Y otra cosa que les quiero mencionar sobre eso es como el hermano Jim nos ha estado enseñando esta mañana y ayer, vamos a estar en grupos. Y no necesariamente tienen ustedes que ser los que compren una propiedad. Hay muchas personas, nosotros conocemos en nuestra área muchísimas personas que tienen muchos acres, mucha propiedad, pero no tienen suficiente ayuda para poder mantener estas propiedades. Entonces, si nosotros podemos aprender a ser un recurso, una bendición, podríamos aprender a trabajar juntos, tal vez en la propiedad de otra persona. ¿Ok? Bueno, la siguiente sección aquí que quiero hablar, de lo que quiero hablar es de las expectativas y los no negociables. ¿Ok? Probablemente, hermanos, esta es la parte más importante que quiero dejar con ustedes hoy en día. Porque la mayoría de las razones porque las personas que tratan de salirse de las ciudades y fallan es porque no tenían las expectativas correctas.
¿ok? Mi esposa y yo conocemos varias personas, inclusive amigos muy cercanos, que intentaron salirse de las ciudades, compraron propiedades y porque llevaron expectativas similares a las de las ciudades, ahora en día ya no están ahí, se regresaron y están en una situación ahora peor de cual estaba antes. Es como el demonio, ¿no? Que Jesús le sacó y regresó y quedó peor. Le llenaron 1000 más, ¿no? Entonces, tenemos que movernos con sabiduría y con prudencia y tenemos que tener las expectativas correctas. Ok, aquí en esta sección, si ven ahí en su handout, tengo varias citas y un versículo. Quiero pedirle a alguien que por favor me lea el versículo de Proverbios 24-27. Si tenía tan amable de hacerlo en español. Amén. Ok. Esto lo desciframos un poquito en la mañana, ¿no? Pero ¿cuál es la prioridad ahí? Primero los labores de afuera, ¿ok? Y después edificar su casa. También les dijimos que ahí con los que vinieron a la presentación de la carpa que tenemos ahí, obviamente vamos a tener que necesitar un refugio. Tal vez empezamos con algo simple, pero nos tenemos que enfocar en el terreno. Entonces esta presentación es más, ¿cómo se dice? Dirigido a esto. Ok, quiero antes de empezar, para que tengan estas citas en mente, porque quiero hacer esto como más como una conversación que como una presentación. Vamos a leer la cita 19 y luego la cita 20. La última cita que tengo ahí de Primeros Escritos 56 solo la voy a mencionar porque se nos olvidó ponerla ahí, pero les voy a decir de qué se trata eso. Entonces ya leímos Proverbios 24-27. Vamos a la cita 19 y aquí la vamos a leer. Sí, ojalá y tengan ahí sus handouts. De white. Ok. Entonces estamos ahí, cita 19. Es en la tercera página, creo. Sí, la tercera página. Cuarta página. No es en el handout que yo les di, sino en el handout de las citas que hemos tenido todos los días. Sí, disculpe. Sí. Todas las citas están en el mismo, estamos utilizando el mismo handout de las citas del Espíritu de Profecía. Ok. Sí. Ok. ¿Están listos? La voy a leer. Esta cita es The Fundamentals of Christian Education, página 325. La hemos traducido del internet porque no la encontramos en español. La gente debe de aprender en la medida más posible a depender de los productos que ellos pueden obtener de la tierra. Recuerden eso. Esto lo platicamos un poco en la mañana y quiero tocar en algo ahí otra vez para hacer un repaso. Como dijimos, tenemos que aprender lo más posible a depender de los productos que nosotros podemos depender de la tierra. Pero, creo que usted fue la que preguntó en la mañana, hermana, que si la tierra está completamente balanceada, cualquier cosa puede crecer. Y eso es cierto, pero también depende del clima. Entonces, no en todos lugares podemos crecer plátanos. ¿Ok? Plátanos son muy buenos, pero nosotros no los podemos obtener. Exacto. Piñas, muchas de las cosas tropicales no crecen en un lugar como aquí. Ahora, yo sé que tenemos personas de todo el país, así que los climas van a ser diferentes y vamos a hablar un poco sobre el clima también. Ahora vamos a pasar a la cita número 20, mensajes selectos, tomo 3, página 489. Ahí está a un lado. El tiempo de angustia estaba sobre nosotros. Vi a gente en gran perplejidad llorando y orando, rogando por el cumplimiento de las seguras promesas de Dios, mientras los malos nos rodeaban por todas partes, burlándose de nosotros y amenazando con destruirnos. Ridiculizaban nuestra debilidad, se mofaban de la pequeñez de nuestro número y nos vilipendiaban con palabras calculadas para herir profundamente.
Nos acusaban de tomar una posición independiente de todo el resto del mundo. Nos habían cortado nuestros recursos de manera que no podíamos ni comprar ni vender, y se referían a nuestra pobreza desmedida. En inglés ese término ahí es abject poverty o pobreza abyecta. ¿Ok? En otro lugar en la escritura, en la Biblia, donde se refiere a esa misma clase de pobreza, es cuando Jesús da la parábola del rico y Lázaro. La condición de Lázaro era la condición de pobreza abyecta. ¿Ok? Entonces, esa es la visión que nos está dando esta cita aquí, de la condición en la cual vamos a estar durante este tiempo. Entonces, no podían ver cómo podríamos vivir sin el mundo. Dependíamos del mundo y debíamos ceder a las costumbres, prácticas y leyes del mundo, o de otra manera salir de él. Si éramos el único pueblo del mundo a quien el Señor favorecía, las apariencias eran terriblemente contrarias. Ok. Entonces, hay una cita por ahí que en nuestros programas ha venido gente a decirnos, oye, pero nosotros hemos visto una cita de la hermana Elena G. de White que dice que los que vivan en el campo van a ser como reyes y reinas. ¿Han escuchado eso? Y esa cita está ahí, pero no está en el contexto del tiempo del fin. ¿Ok? Eso está hablando en general. En el contexto del tiempo del fin nos dice la pluma de inspiración que vamos a estar en pobreza abyecta. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es que les digo y les enseño estas citas? ¿Ok? Porque quiero que tengamos las expectativas correctas. Mami, can you close the door for me, please? Thank you, Jim. Ok. Thank you. Ok, entonces, una pregunta que nunca falta cuando gente viene a nuestros programas y siempre nos piden, ok, Jim, ok, Damián, entendemos el por qué y cómo, entonces, pero ¿a dónde es el mejor lugar para ir? Nunca falta esa pregunta. ¿Dónde es el mejor lugar para comprar propiedad? El mejor lugar en el mundo para poder, o en los Estados Unidos, para poder empezar nuestra propiedad y nuestro homestead. Y siempre le decimos la misma cosa, ¿ok? El mejor lugar para ustedes es su lugar en el plan de Dios, ¿ok? Con esto en mente tienen que saber que no hay propiedad perfecta. De alguna manera u otra vamos a tener que hacer una, ¿cómo se dice? Una transigencia. Vamos a tener que escoger lo mejor posible, ¿ok? Voy a leerles aquí una cita de Patriarcas y Profetas 81 y 82. Disculpe que no la tengo aquí en la lista, pero es cita número... Disculpe, me deja la busco. Jim, do you remember Patriarchs and Prophets 81 and 82? What number that is on here? Discúlpenme. What's the one? What does it say? It's the one about about the ark. Oh, that's not on this. That's not on this. That was what I gave you on the computer. Oh, that's right. Yeah, I have it right here. Discúlpeme, aquí ya la tenía. Ok, esta se la voy a leer porque no la tenemos aquí. Discúlpeme. Aquí la tenemos. No hay propiedad perfecta. Aquí en Patriarcas y Profetas, página 81-82 nos dice, se hizo todo lo humanamente posible para que la obra resultase perfecta. Sin embargo, el arca en sí no hubiera podido soportar la tempestad que había de venir sobre la tierra. Solo Dios podía guardar a sus siervos de las aguas borrascosas. ¿Ok? Entonces, conforme vayamos viendo estas listas de las cosas prudentes y que tenemos que buscar en una propiedad, tengan esto en mente. No va a haber algo completamente al 100% perfecto. Tenemos que hacer lo mejor posible. Pero esto se trata de obediencia. ¿Ok?
Nosotros estamos así para tener fe y obedecer, y Dios va a hacer lo que nosotros no podamos hacer. ¿Ok? Bueno, aquí en esta sección de no negociables, lo primero que les quiero dar a entender es que tienen que sentarse ustedes con su familia. Cuando ya saben, ok, vamos a hacer esto, vamos a comprar una propiedad, vamos a prepararnos. Entonces tienen que sentar juntos y decir cuáles son las cosas que definitivamente necesitamos tener o no tener. Estos son los no negociables. Otra cosa muy importante de entender es que muchas de estas categorías dependen de su situación contextual. ¿Okay? Todos nosotros tenemos una situación contextual diferente y diferentes cosas que tenemos que hacer, diferentes trabajos, diferentes lugares. ¿Okay? Entonces no todo es igual. Tenemos que siempre tener en mente nuestra situación propia contextual. ¿Ok? Entonces, sentarse con la familia, planear los no negociables. Para mí, por ejemplo, les voy a dar unos ejemplos de cosas que serían no negociables. ¿Ok? Una es que debe de tener agua. Vamos a hablar un poquito más sobre el agua en otra sección aquí, más en detalle, pero eso es una de las no negociables para mí. Obviamente tiene que tener una fuente fiable de agua que nosotros controlemos. ¿Ok? Esa es una. Segunda, una cosa que muchas personas no, a veces no piensan esto, tal vez es un concepto nuevo para muchas de las personas que están empezando en este camino, es que tiene que tener un aspecto orientado al sur. ¿Ok? ¿Sí me entienden del qué me refiero cuando digo un aspecto orientado al sur? Okay. ¿No? Ok, bueno, entonces vamos a hablar. Por ejemplo, aquí el pastor Torres, su propiedad está literalmente, tiene un aspecto que va del del norte disculpe, del noroeste al sureste. Un poquito, casi perfectamente orientada de norte a sur. ¿Ok? Entonces, cualquier variación que tenga aspecto al sur es bueno, pero mejor es literalmente lo que el pastor Torres tiene aquí, el aspecto noreste. Porque, ¿de qué lado sale el sol en la mañana? Del este. ¿En qué hemisferia estamos? Estamos en la hemisferia norte. Entonces el sol siempre va a ser, para nosotros en la hemisferia norte, siempre va a ser su elíptico el sol hacia el sur de nosotros. Entonces, para nosotros que vamos a estar pensando en agricultura, sistemas de calefacción pasibles, cosas así, utilizar el sol para nuestras viviendas, también vamos a tener que utilizar el sol para nuestras greenhouses, nuestros viveros es la palabra, vamos a tener que tener un buen aspecto inclinado hacia el sur, y lo más preferible es un poquitito hacia el sureste, ¿okay? Porque eso es lo que nos va a dar la mayor parte del sol durante el día. Y nos va a dar el sol en la mañana en vez de en la tarde. Y eso es importante para cuando estemos creciendo alimentos. Okay, esa es otra de mis no negociables. ¿Dónde estoy aquí? La otra es un ejemplo un poco diferente que tiene que ver más con la familia. ¿Okay? No estar en yugo desigual. Se sienta uno con su esposa, familia, tienen que estar unidos y tienen que tener las mismas ideas, porque si no, ya sabemos ahí el concepto bíblico, nunca va a servir cualquier cosa que hagamos si estamos en yugo desigual. ¿Ok? Una de las grandes cosas, vamos a hablar un poquito más en otra sección aquí sobre esto, pero debe de estar lejos de las zonas agrícolas en gran escala. Muchas personas piensan que, las zonas agrícolas serían las mejores porque ahí es donde crecen comida, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer. Pero en realidad es uno de los peores lugares que podemos escoger. Para mí yo nunca estaría, y tengo experiencia propia porque un tiempo vivimos en Shafter, California, afuera de Bakersfield, que es rural y es área agrícola de gran escala, pero los terrenos, la tierra está completamente depleted, ¿cómo se dice? Depleted, gastada, deficiente, y también está contaminada.
porque los métodos convencionales que han utilizado por años y años y años ahí han completamente contaminado el área. Entonces, esa es uno de para mí, mis no negociables. ¿Ok? Entonces, otras cosas aquí que les puedo decir aquí brevemente para pasarnos un poquito más rápido. Zonas fronterizas. Eso para muchas personas tal vez sería un no negociable. Para mí, yo soy mexicano y les voy a ser sincero, mi esposa y yo hemos estado buscando propiedad en México. Le llamamos nuestro Plan B Property. La hemos tratado de comprar porque no sabemos cómo va a salir la situación así. Entonces yo quiero tener esa opción de posiblemente, si tengo que moverme a México por cualquier cosa, tener algo ahí como plan B. Entonces una de nuestras ideas cuando estábamos buscando propiedad era tal vez estar cerca de las zonas fronterizas. Ahí en México estábamos buscando en el área de Baja California, el norte de Baja California, y también hemos buscado en el área de Nuevo León, cerca de Texas. Entonces, para mí eso es una cosa que me serviría, pero para algunos de ustedes tal vez no quieren. Ustedes que viven en áreas de Texas o Arizona o lugares así, ustedes saben esos factores sociales que a veces son muy difíciles, la gente pasa ahí, hay narcotraficantes, hay drogas, hay muchas cosas, ¿no? Que pueden ser una hindrance o una buena situación para usted, ¿no? Una molestia así. Zonas militares, creo que alguien, no sé quién lo mencionó, pero estar cerca de las zonas militares no es una buena, para mí es una, también otra no negociable, porque cualquier tiempo que si hay un conflicto, una crisis, su terreno se lo pueden quitar muy fácilmente. ¿Ok? ¿Ah? Yeah, that's right. Sí, hermano. Acuérdense, lo que le estoy diciendo es que depende en su contexto. Para mí, yo soy mexicano, voy mucho a México, conozco el área, sé lo que, o sea, a lo que voy, a lo que sucede. Entonces, para mí es algo atractivo, pero para otras personas en diferentes lugares, tal vez no sea algo. Entonces, eso es algo que usted tiene que planear con su familia, entre sí, orar, si es algo que cae ahí en su situación contextual. ¿Sí me entiende? Ok. Ok, otra cosa que quiero mencionar aquí los no negociables es si están dispuestos a empezar de terreno vacío. Ok, la mayoría de las personas cuando buscan una propiedad están buscando un hogar. Se me olvidó el nombre del hermano aquí que está haciendo la clase de construcción, pero ¿cómo? Sam. Pero él mencionó ayer que no siempre empezar de cero es más barato. ¿Okay? Y también eso es una de las cosas que depende mucho de su situación contextual. Depende de dónde usted, ¿cómo se llama? Dónde esté el lugar donde usted esté, qué industrias hay ahí, si hay trabajadores o contratistas. Por ejemplo, yo en el Parque Nacional donde trabajo, es muy difícil para mí encontrar contratistas para venir a hacer trabajo en nuestra facility, nuestro campamento ahí. Y cuando vienen, nos cobran muchísimo. Pero si salgo a Mariposa, entonces ya es mucho más común, hay mucho más trabajo, todo es más barato y es más fácil obtener trabajo. También depende de sus habilidades propias. Si usted puede construir, qué tanto conocimiento tiene de construcción, todas esas cosas. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de nuestra propiedad. Nosotros encontramos 5 acres en el área de Mariposa. Ahí es un condado rural de California, conservativo, la mayoría, un poco más barato que el resto del estado. Es uno de los condados que no son incorporados, entonces no hay una ciudad grande en el estado. Una de las bendiciones que nosotros nos dimos cuenta de este lugar, y esto tiene que ver con nuestra situación contextual, porque California, la mayoría de los lugares en California, son no solo caras, pero son una mala idea. O sea, literalmente el sur de California, yo les diría, ni piensen en estar ahí para este tiempo. Las zonas costales, el Valle Central, olvídese. Pero hay varios condados en las montañas, en el centro y norte de California, que, o sea, básicamente usted está en otro mundo, comparado en el resto. Y nosotros pudimos encontrar lo que nosotros llamamos el sweet spot de la West Coast. 5 acres con un clima moderado,
abajito de la línea de la nieve. Estamos más o menos a 2.700 pies. Entonces cae un poquito de nieve, pero nosotros nos gusta decir enough to have fun, pero luego se derrite. Entonces dura 2 días, máximo 2 semanas y luego ya se va y no nos da problemas con acceso y todo eso. Entonces nosotros estamos buscando esa propiedad ahí. Y la propiedad son solo 5 acres, pero tenemos propiedades alrededor de nosotros que tienen por cualquier situación u otra alguna razón porque no pueden construir a un lado de nuestra propiedad. O hay un riachuelo que no se les permite. A un lado de nosotros la propiedad tiene un pond, una laguna grande. Entonces ellos no pueden, sus setbacks, el condado no los permite construir 100 pies alrededor de esa laguna. Entonces nuestros 5 acres, por esta situación que nosotros encontramos, se convirtieron como en 25 acres que tenemos de zona de amortiguador ahí que no pueden construir alrededor de nosotros por diferentes razones. Entonces, gracias a Dios encontramos este lugar. Tenía fosa de agua ya permitida y lista. Electricidad, ahí tiene la electricidad del PO, aunque nosotros nuestro plan es de hacerlo off-grid, lo vamos a hacer solar lo más posible. Y tenía también una fosa séptica ya permitida y puesta ahí para 5 recámaras y 3 baños. Entonces nos costó más o menos, les voy a dar una cifra de alrededor de los $130,000. 5 acres. Entonces es posible, es posible. Y nosotros hicimos ¿cómo se llama? El préstamo que el pastor mencionó ayer de 80-20, pero es un poquito diferente, porque cuando uno empieza de tierra, de terreno, sin casa, es un poquito más difícil de financiarla. Entonces no hay tantas opciones, pero las opciones para nosotros fueron más atractivas, porque nuestro préstamo solo es de 5 años. Okay, es de 5 años, es lo único que nos dan ahí los bancos que son que prestan land loans, les dicen. Lo hacen solo por 5 años. Usted paga lo que puede, pues, tiene sus intereses, obviamente, y al último de esos 5 años tiene que pagar su lump sum. Entonces nosotros hemos estado haciendo lo posible. Lo que queríamos es entrar a la propiedad, porque es la propiedad que estaba marcando la mayoría de las listas que queríamos. Entrar a la propiedad, pagar lo más posible en cuanto la teníamos y poder dar el pago menor que se pudiera al final. Entonces esta es nuestra situación contextual. Entonces si ustedes están dispuestos y pueden hacerlo, pueden empezar de nada, pero viene con sus dificultades y cosas diferentes, ¿ok? Bueno, otra de las cosas de ahí, en nuestro condado nos dejan, en cuanto agarremos un permiso para construir, nos dejan acampar en nuestra propiedad de cualquier manera en lo que estamos construyendo. Y si le avanzamos, nos dan el permiso por 3 años y podemos seguir extendiéndolo si necesitamos más tiempo y más tiempo y más tiempo. Entonces, esta es nuestra situación contextual. A ver, hermana. Sí, para construir una casa, un hogar, una vivienda, o sea, para occupancy, si quiere tener ocupancia, pero eso va a ser lo mismo casi en cualquier condado. Algunos condados, va condado por condado, en diferentes estados, algunos tienen reglas un poquito menos estrictas y unos tienen reglas un poquito más estrictas, pero eso depende. Hay estados que tienen reglas mucho menos estrictas y de lo que tiene que tener el código es mucho más fácil, cosas así, los barn dominiums o cosas así que se dejan en Texas, se puede hacer mucho esto de barn dominiums y no necesita tener tanto código necesariamente. Hermana. Usted puede acampar en su propiedad algunos días o puede tener algo así como lo que estamos teniendo aquí. ¿Cómo dice? Sí, eso también depende de condado en condado. Por ejemplo, como le digo, en nuestro condado usted puede acampar indefinidamente mientras esté construyendo su casa. Si no, solo le dan 6, si no tiene permiso, puede acampar en su propiedad viviendo ahí por 6 meses en una etapa, ¿cómo se llama? De día en día. Después se tiene que ir y puede acampar otra vez otros 6 meses. ¿Sí me entiende? Sí, más o menos algo así.
Ok, bueno, la siguiente sección, ya que usted se sienta con su familia y identifica sus no negociables y entiende sus expectativas, entonces tiene que empieza a buscar su propiedad, tiene que identificar las amenazas, ¿ok? Entonces usted se sienta, busca, ya tiene su perfil de propiedad que está buscando y empieza a buscar ahí en la computadora, ok, aquí tengo 3, 4, 5, 10 propiedades, ok, entonces lo que yo les aconsejo y lo que a mí me gusta hacer es hacer un radio alrededor de estas propiedades de 60 a 100 millas más o menos y ver qué clase de amenazas pueden tener o riesgos pueden tener alrededor de estas propiedades. Otra vez aquí les voy a mencionar, tengo una lista de algunos ejemplos. Zonas de agrícola convencional en gran escala, ya les dije, la menciono otra vez porque esa es una de las peores situaciones que usted puede tener. Zonas donde hay muchos incendios forestales, o tal vez hubo un incendio forestal arriba de usted y no ha sido manejado bien, entonces no hay, por ejemplo, no hay plantas o zonas biológicas que detengan que no se derrumbe o se deslice el lodo en su propiedad, cosas así. Esos son riesgos topográficos. Zonas de inundación, también igual aquí mencioné, debido a la mala gestión forestal, zonas planas que no tengan buen drenaje. Posible contaminación, ¿ok? Ya hablamos de las zonas agrícolas, pero también les quiero contar, tuvimos un programa en el norte de California hace poco en un área que se llama Mantón y la propiedad estaba, hermanos, perfecta. Eran 40 acres, la habían comprado creo que por $199,000. Tenía un río que pasaba literalmente bisectando la propiedad. Entonces tenía 20 acres de este lado y 20 acres de aquel lado, completamente usable, buena topografía, vamos a hablar un poquito sobre la topografía aquí, pero cuando bajamos al río, ellos no tenían fosa de agua, entonces las personas anteriores estaban sacando de una pompa del río, pero había mucha agua y de ahí lo sacaban, nunca se había secado el río. Pero llegamos al río y se veía como agua, como leche. Entonces, yo he ido, el único otro lugar donde he visto esta clase de color en el agua es en el río Colorado. Entonces, el río Colorado pasa por muchas poblaciones y ese río es contaminado en muchos lugares por varias cosas. Entonces, lo que nosotros hicimos, yo y Jim buscamos, porque por un tiempo hubo una cuestión, estábamos pensando comprar parte de esa propiedad. Entonces, lo que hicimos es que hicimos ese radio, identificamos los riesgos y vimos que como a 30 millas al norte, el río pasaba literalmente en medio de una ciudad. Y entonces la contaminación entraba y ya cuando llegaba a nuestra área estaba completamente contaminada el agua. Entonces por eso es importante ver y identificar los riesgos alrededor, porque no necesariamente la propiedad puede ser muy buena, pero si tiene riesgos externos que le puedan obstacular algo, les va a hacer daño a ustedes en su propiedad. Entonces estas cosas no las tenemos que fijar. Sí, pues puede usted, pero este es el problema. Entonces usted puede, ya siendo su propiedad, usted puede hacer un análisis y puede hacer un examen del agua subterránea. Ojalá no haya perculado esa contaminación al acuífero que usted tiene ahí. Pero si sí ha perculado y ha entrado ahí, pero ya compró la propiedad y hace el análisis, entonces, ¿qué? ¿Sí me entiende? Entonces, está tomando un riesgo al comprar esa propiedad porque muy, muy posiblemente esa agua subterránea también ha sido contaminada. Entonces es algo que tiene que tener en mente. Tenemos una persona que conocemos, familiar muy cercano, que compró propiedad en Arizona y se la vendieron muy barata, un lugar bonito ahí, en un área histórica ahí de Arizona. Y algunas personas estaban colectando agua de lluvia y algunas personas tenían agua de fosa. Entonces era como un 50-50 si usted iba a encontrar agua ahí o no. Bueno, ella compró la propiedad sin asegurarse que iba a haber agua
y no hubo. Le metió casi, creo que 30, 40 mil dólares haciendo diferentes hoyos y nunca encontraron agua. Entonces ahora todavía ahí tiene la propiedad, está tratando de hacer lo posible para vivir del agua que colecciona de la lluvia, pero es una dificultad enorme ahora que ella tiene con que lidiar, ¿no? Entonces, estas son las cosas a lo que me estoy refiriendo de identificar las amenazas o los riesgos. ¿Qué pasó, hermano? Bueno, depende. Si hay una fuente viable ya, por ejemplo, si hay un río, la propiedad que Jim tenía, teníamos una waterfall allí y todo eso, y el agua estaba limpia, se puede ir uno y hacer un examen ahí, básicamente. Es más difícil cuando la tiene uno que sacar del hoyo, ¿no? Porque está subterránea. Entonces, si hay una laguna, un riachuelo como el Pastor Torres tiene aquí enfrente o cosas así, pues ahí ya tiene uno agua que puede examinar fácilmente. Si ya hay fosa hecha, permitida, usualmente ahí le dicen en el permiso y en la historia de la fosa cuántos galones de agua salen por hora o por minuto, qué clase de agua, sedimentos, o sea, y cuando compra la casa, parte de, si tiene foso ya, si no tiene foso, esto no se puede hacer. Pero si tiene foso, por ejemplo, mi esposa es agente de bienes raíces, una de las cosas que tiene que hacer ella con las disclosures, tiene que preguntar que le den la información de esa well y puede poner una contingencia. Usted, cuando dé una oferta, puede dar una contingencia y decir, yo solo voy a comprar esta propiedad si tiene X agua y si el agua está bien y produce X cantidad. ¿Sí me entiende? Entonces, esto todo puede ser parte ¿cómo se llama? Sí, del convenio durante escrow. Ajá. Solo si tiene una fosa ya hecha. Pero también no deje que lo discourage, desanime, porque hay muchos lugares, por ejemplo, en el agua de Mariposa se conoce que hay mucha agua. O sea que ahí, básicamente, donde usted meta hoyo va a sacar agua. Hay buenos aquifers. Entonces, si usted agarra un terreno que no tiene nada, tiene que ver el contexto del área y ver cómo está el agua, la situación del agua. O sea, en el lugar acá de Arizona ya sabían que era un 50-50 si lo ibas a hacer. En el área de Mariposa, normalmente van a encontrar agua. La única cuestión es cuánto le va a costar. Porque normalmente le cuesta de 10 mil a 30 mil dólares. Yo no he visto más fosas, personalmente no he visto fosas que sean más de 300, 400 pies. Entonces ahí más o menos le va a costar 30 mil dólares por algo así tan hondo. Pero normalmente nosotros en nuestra casa pegaron agua, en nuestra propiedad pegaron agua en 175, pero la siguieron metiendo a 200. Entonces ahí es donde está nuestro aquifer. Y otra vez es contextual, ¿no? Bueno, otras cosas, ya hablamos de las zonas militares. Otras amenazas que podrían ser importantes son factores socioeconómicos, ¿no? Ya platicamos un poquito sobre las zonas fronterizas. Esas son zonas obviamente que tienen muchos problemas sociales, pero también las económicas son importantes, ¿ok? ¿Qué clase de industria hay en este lugar donde ustedes están tratando de encontrar una propiedad? ¿Ok? Por ejemplo, el área de Bakersfield donde yo vivía, en las afueras, en áreas rurales afuera, es mucha zona de aceite. Entonces ha habido mucha industria del aceite y también posiblemente pueden haber contaminado el área. ¿Ok? Entonces, la otra razón por qué fijarse en los riesgos socioeconómicos es porque si usted va a buscar trabajo, ¿qué clase de industria hay ahí? ¿Va a haber trabajo para usted poder trabajar? O si está construyendo, va a haber, como ya mencionamos, industria que alguien le va a poder venir a ayudar a hacer el trabajo, ¿no? Entonces, esos son riesgos o factores socioeconómicos. Proximidad a las grandes metrópolis y densidad de población. Quiero tocar un poquito este punto. Me da un poquito de miedo porque tengo ¿cómo se llama? Tengo una manera de ver las cosas que pienso que ha sido inspirada por Dios, pero yo sé que no siempre todos pensamos igual.
Pero lo que les quiero traer en mente es que una de las quotations que aquí nos da, o una de las citas aquí que leímos anteriormente, acuérdense, la hermana G. de White nos dice que tenemos que buscar una propiedad donde las casas no estén alborotadas muy juntas, muy chicas, o muy juntas, ¿no? Aglomeradas, gracias, hermana. Entonces, eso es una de las cosas que cuando las personas me preguntan, ok, si yo tengo el libre albedrío, ¿dónde es la mejor región? ¿No? Hablando de los Estados Unidos. No sé si ustedes han visto los mapas de las luces en la noche de los Estados Unidos. ¿Lo han visto? Es muy interesante. Por satélite, exacto, en la noche. Es muy interesante porque si ustedes ven el área de los Rocky Mountains al este, o sea, está poblada literalmente en todos lados. Todo el país está prendido de luces. Pero si usted ve de los Rockies hacia el oeste, hay muy poca luz. Los únicos lugares donde hay luz es, por ejemplo, Las Vegas, Phoenix, Los Ángeles, San Francisco, Seattle y Portland. Tal vez un poquito ahí en Idaho por Boise y Salt Lake City. Pero de ahí en fuera, negro, oscuro. ¿Ok? Entonces eso es algo muy importante de qué pensar. Porque sabemos que ¿dónde vamos a acabar? En el tiempo de fin. Vamos a acabar en los lugares más desolados. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en mente es que estar lo más lejos posible de la población, densidad de población. ¿Ok? Esa es una de las cosas. Y otra, lo más cerca posible de áreas de wilderness o áreas naturales, bosques, montañosas, eso sí, porque ahí es donde vamos a tener que huir. Y lo más difícil va a ser estar teniendo que pasar propiedad y propiedad y propiedad privada cuando estemos huyendo o tratando de huir para llegar a las montañas. ¿Ok? Ejemplo de la propiedad que nosotros, como les mencioné, le llamamos la sweet spot de ahí de California. Entonces yo literalmente salgo de mi casa y más o menos donde está la fosa del Pastor Torres, ahí empieza el Parque Nacional. Entonces yo doy la vuelta de la esquina, subo 2 cuadras y me desaparezco en la oscuridad de la noche. Entonces eso nosotros lo hicimos y lo buscamos tácticamente porque es lo que estábamos buscando. ¿Ok? Entonces cuando venga el tiempo de huir, yo no tengo que estar brincándome propiedad y propiedad y propiedad. No sabemos, como mencionamos durante la mañana, si vamos a tener autos o cualquier cosa para poder movernos en ese entonces, ¿no? Ok, bueno, sí me entienden lo de los riesgos, ¿no? Ok. Lo que el siguiente sección tiene que ver con el clima, pero aquí les quiero introducir un concepto que es muy importante y la mayoría de estas categorías que les voy a dar de ahora en adelante vienen de un concepto que se llama las escalas de permanencia del paisaje o las escalas clave de permanencia. Y estas básicamente son un sistema de cambio de perspectiva que enseña el mejor orden de diseño para los elementos del paisaje. ¿Ok? Entonces es un método de cómo diseñar y organizar un paisaje basado en sistemas naturales. ¿Ok? Entonces esto ha sido desarrollado por varias décadas, diferentes personas que practican la agricultura regenerativa. Muchas de las cosas que el hermano Jorge nos enseñó hoy en la mañana tienen que ver con esto mismo. Entonces, estas escalas de permanencia son muy importantes porque nos dan esa estructura para saber cómo organizar y diseñar nuestro paisaje o nuestra propiedad cuando ya la tenemos. Entonces, cuando nosotros estemos analizando esta propiedad, vamos a pensar sobre estas categorías y ver cómo es que funcionan en la propiedad que estamos tratando de adquirir. ¿Sí me entienden? Ok. Entonces, la primera escala de permanencia es el clima. ¿Ok? El clima es el número 1 porque es la categoría o la elemento que tú puedes hacer lo menos al respecto. ¿Ok? Es muy difícil cambiar el clima.
Y si lo tienen que cambiar, hay cosas que puede hacer, pero es muy difícil. O sea, hay muy pocas cosas que puede hacer uno para cambiar su clima o su contexto climático. ¿Ok? El clima puede costar muchos recursos para cambiar. ¿Ok? Por ejemplo, una de las pocas cosas que nosotros podemos cambiar si queremos crecer alimentos basadas en el clima, en la zona donde usted está, es poner un invernadero. ¿Ok? Con un invernadero usted es posible que pueda extender un poquito su temporada de crecimiento, ¿no? Pero tampoco es ideal. ¿Ok? No puede crecer todo lo que usted quiera en un invernadero. Entonces, el clima es el número uno porque es la cosa más difícil que uno tiene que cambiar. ¿Ok? El clima puede ser su mejor amigo, pero también puede ser su peor enemigo. Otra de las cosas es que entre más lejos usted esté de la sociedad o usted esté de la comodidad, más recursos nos cuesta para sobrevivir en esa área. Entonces, la sociedad normalmente le gusta juntarse en áreas más cómodas de sobrevivir, ¿sí o no? En los valles, eso es un concepto bíblico, los valles, zonas fáciles, planas, arenosas, ¿no? Sí, exactamente, en las costas. Entonces, nosotros vamos a tener en mente que las propiedades que estamos buscando, como mencioné, de las personas que compraron propiedades y no sabían el mantenimiento que les costaba, muy normalmente va a venir con mucho trabajo, mucho mantenimiento y va a costar un poco más de recursos para mantenerlas. ¿Sí me entiende? Ok, entonces el clima es algo que normalmente se pasa por alto, pero es el riesgo más alto. Tenemos ejemplos como tornados, sequías, inundaciones, tormentas de nieve, etc. Es importante que ustedes conozcan su clima. Cuando ustedes están buscando una propiedad y dicen, por ejemplo, que yo estoy en el área de Texas o vamos a decir algo que yo conozco, el área de California, pero no quiero estar ahí, pero me gusta el clima y estoy acostumbrado al clima y estoy dispuesto, por ejemplo, ok, voy a cambiar un poquito, pero no necesariamente quiero irme hasta Alaska. ¿Sí me entiende? Entonces, usted tiene que conocer bien su clima para poder transponer esa información a otro lugar. Les voy a dar una herramienta que les voy a enseñar aquí que les va a ayudar a hacer eso. Let me see. There we go. ¿Dónde está? Ok. Este es el mapa Copenhagen. No sé si han escuchado del mapa Copenhagen. Es diferente que las zonas de USDA. En las zonas de USDA solo les dan los tiempos de frost o de heladas y la temperatura average del área. El mapa Copenhagen es un mapa alemán que se utiliza para todo el mundo, pero tiene diferentes, ¿cómo se llama? Clasificaciones y clasifica todo el mundo en 5 zonas diferentes de clima. ¿Ok? Entonces esta es una herramienta súper útil, porque si usted conoce su clima, vamos a poner aquí el clima de Washington, porque es donde estamos. Aquí este es el clima. Oh, no está saliendo. Brother George, how do we put this up on the board? I'm sorry. There we go. Okay, thank you. Ok, este es el mapa del este de Washington. Aquí usted puede ver las zonas climáticas de toda esta área. Nosotros estamos más o menos por aquí, a la derecha de este riachuelo amarillo, esta vena que está pasando aquí. Entonces, aquí más o menos está Ari. Entonces, la clasificación de Ari Washington es una DSB, parece. Aquí dice DSA. Hot Summer Mediterranean Continental. ¿Okay? Entonces, lo que usted puede hacer con este mapa es que puede buscar las zonas, puede ir al mapa y buscar las zonas con el clima que usted está acostumbrado. Aquí está el estado entero de Washington. Y puede hacer una clasificación o una designación que le enseñe todos los climas similares. Entonces usted puede transponer toda esa información que usted ya conoce de su clima
y transponerlo a otros lugares en el mundo o en el mismo país, ¿no? Y decir, ok, ya sé, ya estoy acostumbrado al clima de California, Mediterráneo, o al clima aquí de Washington. ¿Qué otros lugares están ahí, en esa misma zona de climática? Y entonces, ¿y qué climas están arribita y abajo de esa zona? Que tal vez si quiero ir a algo un poquito más frío o algo un poquito más caliente, pero no irme tan lejos, entonces ya puede ver esa clasificación y usted ver los climas que usted estaría más acostumbrado o dispuesto a poder estar ahí. Obviamente, si el Señor lo manda a Timbuktu, a Dubai, pues ahí lo mandó el Señor, ¿no? Ok, entonces este es el Copenhagen. Ok, cuanto más entienda su clima, más puede transponer esa información y entender mejor una región con la que no está familiarizada, en base a clasificaciones climáticas y similares. Necesitamos entender nuestro clima porque es fundamentalmente una cosa que no puedes cambiar sin recursos significativos. Ok. Ahora vamos a pasarnos al área, a la categoría de topografía. La topografía es súper importante y para mí es mi favorita de analizar. ¿Ok? ¿Sí saben lo que significa topografía? A ver, ¿qué significa? Alguien que sepa. Sí, topografía no tiene que ver con la calidad del suelo, pero los niveles, la forma, simplemente es la terraforma, la geografía del terreno, ¿no? Entonces, sí, la forma. Por ejemplo, aquí el Pastor Torres les voy a enseñar. So you zoom in until. Esta es la propiedad del Pastor Torres que les voy a enseñar aquí. Entonces, oh man, why is it not spinning? Come here, can you come spin this around for me? Here, just come angle it at the right aspect. Ok, en lo que ella me lo acomoda aquí, voy a seguir hablando de la topografía. La topografía es algo que puede ayudar o obstacular su terreno. Ok, una de las cosas más importantes. Nosotros cuando estamos hablando de propiedades para hacer homesteading o propiedades campestres, como lo que estamos buscando, en realidad no estamos buscando zonas normalmente conocidas como zonas rurales. O sea, si uno va a mi área donde yo vivo y me dice, no, vamos a las zonas rurales, van a pensar en el área central donde hay gran escala de agricultura, ¿no? Entonces, normalmente lo que en realidad estamos buscando son propiedades o zonas de topografía recreativa, ¿ok? Esta área donde estamos aquí se consideraría más como zona montañosa, zona con colinas, y eso se designaría como una zona recreativa más que una zona rural o agrícola. ¿Sí me entienden? Entonces aquí vamos a encontrar propiedades que tienen topografía dinámica. ¿Ok? Eso es muy importante porque, como mencionamos al principio, si nosotros estamos buscando tener propiedades sustentables y resilientes que van a sobrevivir cuando suceda un crisis, tenemos que tener buena topografía porque buena topografía nos va a dar más resiliencia. ¿Ok? Les voy a dar unos ejemplos de eso. Si uno... It's not doing it. Bueno, aquí está un buen ejemplo. Ok. ¿Sí entienden cómo está orientada aquí la propiedad del Pastor Torres? Brother, that came off again. Is there something I'm doing over here that's not? Oh, okay. Ok, bueno, les voy a apuntar aquí. Nosotros estamos aquí en esta barn, ¿no? Reunidos. Una cosa muy interesante que el Pastor Torres tiene aquí en el área noroeste tiene una colina y tiene una barra de árboles. ¿Sí me entiende? Tiene muchos árboles en el noroeste. Y luego tiene un valle, áreas planas muy usables. Y luego otra vez la topografía de este lado sube un poquito.
Esto es muy importante, no sé si el pastor Torres sepa esto, pero ¿de dónde vienen los aires prevalentes aquí en esta parte del país? ¿Ustedes saben? East, ¿no? Del noroeste. Entonces, literalmente esta propiedad está posicionada perfectamente. Y no solo eso, tiene topografía muy adecuada, porque tiene sus zonas planas entre medio, tiene protección natural de los aires prevalentes que vienen del noroeste, con esta colina que está aquí y los árboles, pero al estar de este lado, la colina grande y la altura al noroeste, entonces eso nos ayuda todavía a tener nuestro aspecto orientado hacia el sur, hacia el sureste. Entonces esta es una perfecta recolectación solar que tenemos aquí. Y el jardín está en medio de esa recolectación solar que tenemos en medio. ¿Sí me entienden? Otra de las bendiciones de tener topografía dinámica, así como lo que estamos hablando, diferentes niveles, ondulaciones, es que el pastor Torres allá arriba tiene su fosa de agua. Entonces, tiene su fosa de agua, allá abajo tiene un riachuelo. Entonces, tiene redundancia. Tiene dos maneras de colectar agua si necesita. Otra bendición de la topografía de esta propiedad es que tiene lo que significa gravity fed water. Pastor, ¿usted tiene este tanque ahí arriba ahorita? ¿Cuántos tienen? Una cisterna. Más o menos, ¿cuánto puede guardar ahí en esa cisterna? Tiene 1500 galones, entonces, que él puede guardar ahí arriba. La propiedad donde yo trabajo también tenemos 50,000, un tanque de 50,000 galones arriba y otro en medio. Estamos en una inclinación, pero este es un ejemplo de topografía mala, porque en la propiedad donde yo trabajo, no la mía, pero donde yo trabajo, estamos completamente inclinados al norte. ¿Ok? Pero tenemos la bendición de agua que se puede mover por gravedad. Entonces aquí si el poder, la electricidad se le va al pastor Torres, pero mantiene siempre sus cisternas llenas, él todavía puede mantener moviendo el agua por el paisaje sin poder, sin electricidad. Porque la gravedad solita, si tiene su infraestructura de plomería y eso, se la va a mover a su casa, a su jardín, a otros lugares. Entonces yo siempre les aconsejo a las personas que compren una propiedad que tiene mínimo algo de inclinación, que no esté completamente plana, pero tenga sus áreas planas para poder construir, poder jardines, pero entre más dinámica su topografía, más resiliente va a ser su propiedad, porque va a crear microclimas. O sea, si usted ve aquí, nada más viendo la propiedad del pastor Torres, tenemos aquí un valle, tiene pastales, pero aquí afuera tiene un bosquecito, del otro lado tiene otro bosque. Entonces esto atrae diferentes animales, cosas beneficiosas, insectos beneficiosos, como lo que estaba hablando el hermano, mucha diversidad. Entre más diversidad te damos en nuestro paisaje, más resiliencia, y entonces nuestra propiedad es más apta a poder sobrevivir en un sistema sustentable cuando pegue un crisis. ¿Sí me entienden? Ajá. ¿Dónde está usted, hermana? ¿Ah? Sí, que se puede repetir la pregunta un poquito más alto. Oh, que le dé la... Yo repita. Ok, dígame otra vez, porque disculpe. Ajá. Sí. ¿Está en su propiedad? No está en su propiedad.
Ok. Bueno, la siguiente sección es de agua, entonces ya vamos a usar su pregunta para entrar a esta sección sobre el agua. Sí escucharon lo que dijo la hermana, ella ya está establecida, está en Texas usted, ¿no? Entonces en Texas ahí tiene su fosa de agua, pero también tiene la posibilidad de una segunda fuente, pero tiene que moverse lejos para adquirirla y no es en su propiedad, ¿correcto? Ok, y la está colectando. Ok, bueno, entonces ahí está la redundancia. Otro concepto que quiero poner aquí o introducir aquí es que estas escalas de permanencia, entre más se sobrepongan, o entre más, ¿cómo se dice? Overlap, entre más sí, se sobrepongan e interactúen con sí mismas, más resiliencia va a tener y resistencia va a tener su propiedad. ¿Ok? Entonces, si usted tiene la situación como la hermana está describiendo y quiere tener más fuentes de agua en su propiedad, porque por ejemplo no confía que solo su fosa le va a ser suficiente durante los tiempos que necesitamos, entonces puede pensar, ok, ¿qué otras maneras puedo hacer que en mis escalas de permanencia en mi propiedad me ayuden? Por ejemplo, una cosa que puede hacer uno, si tiene colinas y tiene water draws o, ¿cómo se dice? Gullies o lugares donde las colinas se juntan y hacen un lugar donde el agua fluye, ¿no? Un riachuelo, lo que sea. Usted puede colectar el agua, hacer un hoyo, poner un liner o poner ah, barro o cemento y crear laguna, una laguna. Eso es algo muy, se está dando muy a común en la agricultura regenerativa. Mucha gente está prefiriendo o almacenar agua en el piso en formas de o cisternas o lagunas. Como mencionamos, alguien más, no recuerdo quién mencionó, en algunos estados están haciendo recolección de lluvia ilegal. ¿Ok? Entonces esto es otra vez parte de los riesgos que tenemos que estar checando porque algunos lugares no dejan uno que colecte el agua. Pero cuando está el agua en la superficie y es parte de su topografía, mayormente no hay nada que ellos puedan hacer. O sea, últimamente, si quieren, ellos le quitan todo, ¿no? Pero si hacen esto parte de su topografía, les da más resiliencia y más oportunidad para poder utilizar esa agua. Okay, entonces en mi propiedad yo tengo planes de poner 2 lagunas en 2 lugares donde normalmente en parte del año pasa el agua y ahí vamos a colectar el agua y hacer lagunas para tener agua almacenada. También tengo mis tanques de agua, tengo 3 arriba de 2.500 cada uno en la parte más alta de mi propiedad y entonces esa me va a mover el agua por todos lados y tengo mi fosa de agua. Estoy orando al Señor que la persona a un lado de nosotros que tiene la laguna grande la quiera vender algún día pronto y ojalá la podamos adquirir porque eso entonces ya nos daría una fuente completamente estable que nunca se seca porque esa laguna nunca se ha secado aun cuando California pasó el tiempo de sequía. ¿Ok? Entonces ya empezamos a platicar aquí de la sección del agua. Tenemos que tener mínimo una fuente de agua fiable. Y como les mencioné, el ejemplo del área de Manton, donde vimos ese río que parecía que el agua era de color de leche, no toda el agua es buena, ¿ok? Y otra de las cosas que quiero que ustedes sepan es que es posible tener too much water o demasiada agua, ¿ok? A veces más difícil sacar el agua que meterla. ¿Sí me entienden? Entonces, hay lugares y eso va en parte con los riesgos y todo eso, que son zonas ya conocidas de diluvio, zonas que no tienen buen drenaje. Entonces, si usted no tiene buena topografía, tampoco va a tener, tal vez tenga una situación donde no tenga buen drenaje y entonces eso va a causar inundaciones. Entonces, usted tiene que tener todas estas cosas en mente para saber que su propiedad va a ser resiliente
y va a servir para las cosas que nosotros estamos tratando de planear, ¿no? Entonces, no toda el agua es buena. Tenemos que tener buen drenaje y tenemos que tener maneras de poder sacar el agua de nuestra propiedad si es necesario. Es muy difícil cultivar y tener un huerto si hay demasiada agua, ¿ok? Y es más difícil sacarla que meterla en muchas condiciones. Ok, otra vez aquí, buena topografía te da múltiples fuentes de agua. Mala topografía puede causar problemas de agua, perjudiciales, inundación, mal drenaje, contaminación. Buena topografía es igual a más agua y más resiliencia. ¿Ok? Entonces ya están viendo aquí cómo todas estas categorías más o menos interactúan con y tienen que ver con sí mismas. Ok. La siguiente categoría es el acceso. Esto es algo muy importante que muchas personas no piensan sobre eso. Y como mencionamos aquí, quiero leerles la cita 17. Déjenme ver. Okay. Esta es una de las citas que leímos hoy en la mañana. Aquí va, les voy a leer. De la ciudad al campo, página 12. Una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo donde pueden cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y vender será muy serio. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Salgan de las ciudades y vayan a los distritos rurales, donde las casas no están apiñadas unas al lado de otras y donde estarán libres de la interferencia de los enemigos. Se me olvidó que ya tenía esta cita aquí en la presentación, pero la mencionamos hace rato, ¿no? 2 minutes? Wow, okay. Okay, I'm going to move quick here. Okay, el acceso. Entonces, la circulación es algo que tenemos que tener en mente. Eso es la manera que nosotros nos vamos a mover ya cuando estemos adentro de nuestra propiedad. Entonces, cuando ustedes estén analizando una propiedad, tienen que ver que tenga buena circulación. Y también tienen que ver que tenga buen acceso. Ahora, basado en esta cita, lo único que la hermana Heather nos aconseja es que estemos en lugares rurales donde las casas no estén apiñadas una al lado de otras y donde estén libres de la interferencia de los enemigos. Eso es lo único que dice sobre este tema. ¿Ok? Entonces, lo que yo quiero que ustedes sepan es que siempre va a haber una transigencia. Entre mejor acceso usted tenga, probablemente menos privacidad. Entonces nosotros vamos a tener que aprender a balancear el acceso con la privacidad. ¿Ok? Mi propiedad, nosotros tenemos lo que se llama un easement. Entonces, yo lo controlo. El easement lo tiene la propiedad de a un lado. Entonces, eso me permitió, yo seguí adelante en la compra de la propiedad porque yo controlo el easement. Su carretera pasa apenitas en la orilla de mi propiedad. Pero hay situaciones cuando unas personas, por ejemplo, una persona de nuestra iglesia tiene un easement y la persona de la propiedad de atrás literalmente pasa por en medio de su propiedad. Y no puede hacer nada sobre eso. Entonces, eso es una situación muy mala y el acceso a usted y la privacidad, usted no la puede controlar. Entonces, tenemos que saber que tenga buena circulación ya adentro, buenas carreteras, buenas senderos, trails, que pueda acceder a cualquier lugar de su jardín o de su huerto, lo que sea. Y también tener buen acceso, pero balanceando la privacidad. Ok. Vamos a movernos a la zona de uso, porque esto creo que es lo más importante y ojalá podamos terminar todo. Ok, subdivisión y zonas de uso. Eso es uno de los principales principios de diseño que utilizamos aquí en las escalas de la permanencia. Cuando usted esté configurando o diseñando su propiedad, es importante pensar en la circulación o en cómo se mueve en su propiedad. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque usted, bueno, ya encontró el perfil de propiedad. Encontró una propiedad con buena topografía, ¿verdad? Encontró una propiedad con buena agua y buena infraestructura. Tenemos zonas usables. Entonces, nada más llegamos y empezamos a meter
edificios donde queramos y construir lo que sea? No, ¿verdad? Tenemos que organizarla de una manera sabia. ¿Ok? Entonces aquí lo que les quiero enseñar es cómo ser prudentes en la subdivisión de la propiedad. ¿Ok? En este sistema de las escalas de permanencia está el concepto que se llama las zonas de uso. ¿Ok? Empezamos con la zona 1. ¿Ok? La zona 1 es donde usted vive y reside el más tiempo de los días, ¿no? Entonces aquí en la zona 1 es donde está la infraestructura más importante: casa, garaje, una shed o un almacén, su huerto de cocina, ahí cerca de su cocina. La zona 2 es lo que extiende. Usted en la zona 1 está diario, ¿ok? La zona 2 podría tener ahí su área de paneles solares, tendrá su almacén de leña, tal vez un gallinero o un invernadero. Okay, la zona 2 es un lugar que no frecuenta tan a menudamente como la zona 1, pero sí está ahí 1, 2 o 3 veces a la semana o tal vez un poco más. Okay. La zona 3 es un área de un poquito menos mantenimiento. Okay. Ahí es donde usted tiene su jardín. No encontré la mejor manera de pronunciar o decir esto en español, pero es broadacre farming. Okay. Yo les aconsejo personalmente, porque lo sé de experiencia, en inglés hay un decir: out of sight, out of mind. ¿Han entendido eso? Fuera de vista, fuera de mente. ¿Sí me entiende? Yo siempre les aconsejo a las personas que tengan su jardín primordial en la zona 1 o en la zona 2. ¿Ok? Y lo sabemos por experiencia. Nosotros en Mariposa, cuando estábamos en la primera propiedad con Jimmy y Becky, teníamos 2 jardines. Empezamos con un jardín, nuestro jardín de educación. Teníamos como 4 acres hasta abajo. Estábamos en una colina y había 3 elevaciones. La casa de Jim estaba hasta arriba, la de nosotros en medio, y donde nosotros hacíamos estos programas como esto, hasta abajo. Y la primera vez que diseñamos el sistema, hicimos nuestro jardín primordial hasta abajo. Big mistake. Fue muy difícil mantener ese huerto, ¿ok? Porque era difícil bajar hasta allá. Aunque estamos en la misma propiedad, estamos en 23 acres, es difícil tener que bajar hasta allá. Y ahí tenemos una inclinación creo que cambiaba 500 pies o 400 pies de subida que teníamos ahí en total. Entonces, entre más cerca, más va a poder usted mantener y producir. Entonces después lo que nosotros hicimos es creamos un jardín más pequeño, 1/3 de acre, a un ladito de la cocina, o sea, en la backyard literalmente. Y lo organizamos muy bien y crecimos mucho más comida en ese jardín chiquito, pequeño, cerca de la casa, nada más por la simple y sencilla razón que estaba allí. Yo salía, tengo que quitar esto, esto se está pudriendo, podarlo, jalar las malezas y todo eso, mucho más fácilmente. ¿Ok? Entonces, zona 1, zona 2, zona 3, ahí sería un jardín más como donde tiene el orchard, los árboles, tal vez un campo de múltiples acres de los granos. Eso sería más o menos ideas para la zona 3. La zona 5 es la zona del foraje. ¿Ok? Ahí puede tener más o menos como campamentos, áreas de artesanía y actividades salvajes, área forestal administrada. Por ejemplo, aquí el área del Pastor Torres, donde tenemos esta pared que les enseñé, esa sería la zona 4. Entonces, disculpe, sí, la zona 4. Me estoy brincando de zonas, discúlpenme. Sí, la zona 4 sería más como un bosque de alimento, un jardín perenio, un huerto o bosque de alimentos, cosas así. Entonces ya la zona 5, ya entramos más a la zona de foraje, ahora sí, disculpen la redundancia aquí. Ahí es donde podemos tener campamentos, área de artesanía y actividades salvajes, áreas forestales administradas, y aquí es donde vamos a ir a cortar árboles para sacar nuestra leña. De vez en cuando le vamos a dar un mantenimiento, tal vez 1 vez al año, para que no nos crezca mucho ahí y tal vez tengamos peligro de incendios y eso.
Y luego la zona 6 es la zona que no tocamos. Nuestro amortiguador natural, nuestra zona de privacidad y literalmente nuestra zona natural. ¿Sí entendieron? Entonces, estas zonas pueden superponerse y trabajar en conjunto entre sí y también pueden evolucionar con tiempo y desarrollarse o perfeccionarse continuamente. Ok, brother, let me do the last section. Ya estamos en la última y acabamos. Vamos a tratar de hacerla esta en unos 2-3 minutitos. Ok, la última y es la menos importante, pero también es súper importante. No me malentiendan al decir que es la menos importante y pensar que no es importante. La razón por qué es la última categoría es porque es la más fácil de cambiar. Ok, es la más fácil de modificar. Otra vez pensemos en el versículo en Proverbios 24 que nos dice, primero enfóquese en las áreas de afuera y luego construya su casa. Literalmente, este diseño, este concepto de diseño es igual que la manera que piensa Dios, ¿ok? Estos edificios, esta clase de infraestructura es lo más fácil que se puede cambiar. Entonces, por lo tanto, es la última categoría, ¿ok? Las estructuras e instalaciones físicas y organizadas básicas, como edificios, carreteras, fuentes de energía necesarias para el funcionamiento y el mantenimiento de todas las categorías de las escalas de permanencia, es a lo que nos referimos cuando hablamos de infraestructura e edificios. En esta categoría, la redundancia es clave. Entre más redundancia, más resiliencia. Es casi común con todo lo demás. Les voy a dar un ejemplo de redundancia muy importante. Nuestros sistemas de energía. ¿Okay? No vamos a poder comprar y vender. Entonces tenemos que tener redundancia en maneras que podemos tener calefacción en nuestro hogar y maneras de cocinar. Hablamos un poquito de esto cuando les dimos el ejemplo de la tiendita de campaña, ¿no? Entonces tenemos ahí la estufa. Si pueden tener un generador funcional con diferentes fuels, por ejemplo, yo tengo un generador que puedo quemar o que puedo usar con gas propano o con diésel. ¿Ok? Eso es muy bueno porque el diésel es una gasolina que se puede guardar por largo tiempo y no se daña tanto como la gasolina regular. Y el gas propano, mientras lo tenga contenido en un contenedor, le puede durar años y años y años. Entonces, la redundancia en estos sistemas es muy importante. ¿Ok? Tienen que tener eso. Otro concepto que quiero que ustedes entiendan, aquí para terminar, es el concepto de montando funciones. En inglés es stacking functions. Este es un principio de diseño que ayuda a crear más rendimiento, pero también hace que los sistemas sean más sostenibles y multiusables. Un ejemplo de montar funciones. Un techo para colectar lluvia. ¿Ok? Por ejemplo, el shed que están aquí haciendo los hermanos. Puede ser solo un shed, pero si le añadimos unos gutters, unas pipas y unos tambos, también tiene multifunción ahora este edificio. Puede vivir alguien y a la misma vez podemos recolectar lluvia. Aquí en esta área de Washington tal vez no sea tan importante, pero en California, Arizona, tal vez en áreas de Texas, Nuevo México, súper importante. ¿Ok? Yo tengo un amigo que él tiene una propiedad ahí en Arizona, donde casi no tiene nada de agua, es el desierto. Pero en las épocas de monsoon season, él le llega mucha agua, pero en poco tiempo. Entonces lo que él hizo, él construyó un techo, pero no construyó un edificio, solo construyó un techo. Literalmente un pie arriba del piso con bloques, puso un techo más grande que este edificio y metió una cisterna abajo del piso. Y entonces él colecta bastantísima agua en una semana y llena sus cisternas. Y ya con eso le dura para todo el año. Entonces, diferentes maneras de pensar, ¿no? Otros ejemplos es como un rodeo de gallinas. Sí, claro. Normalmente, depende de dónde esté, se puede contaminar el agua. Si llueve mucho, así como un monzón o algo así, normalmente no va a estar muy contaminada porque biológicamente se va a filtrar, ¿no? Pero sí, para tomarla, ingerirla, tiene que
Yo le aconsejo comprar un filtro como un Berkey. ¿Conocen los filtros de Berkey que puede poner ahí? Y tienen unas células de carbono que se meten ahí y le filtran hasta micro pedacitos de sedimento o químicos. Ese es el mejor. Hay otro similar, no me recuerdo el nombre, que es muy similar como el Berkey. Y entonces se filtra de esa manera y la puede beber. Si quiere añadirle un filtro también para utilizar en el jardín, puede hacerlo, es recomendable, pero normalmente no se necesita. El agua de la lluvia se puede utilizar normalmente sin problemas en el paisaje. Ok, ya para terminar, aquí vamos siguiendo moviendo. Un rodeo de gallinas, algo muy multiuso. Si usted va a tener gallinas o come huevos o quiere usarlas para abono, aunque no vaya a comer huevos, puede tener su gallinero y a la misma vez puede hacer un rodeo de gallinas alrededor de su jardín y las gallinas van a comer las cosas que no se necesitan o pestilencias que no quieran que entre al jardín, o mantener simplemente limpio la orilla de su jardín. Entonces, una pared de privacidad comestible, en vez de tener solo un fence o una cerca, le puede plantar y hacer una trellis, no sé cómo se diga eso en inglés, y entonces plantarle una viña y ahora también hace su screen de privacidad, pero a la misma vez está creciendo comida. Entonces, este es el concepto de montar funciones. Sí, un rodeo de gallinas. Sí, sí, se pone un fence chiquito afuera del fence del jardín, como el pastor Torres aquí tiene, por ejemplo, y entonces las gallinas van rodeando alrededor y comiéndose lo que se necesita, manteniendo alrededor del jardín limpio. Si hay plantas invasoras o algo así que quieran entrar a su jardín, las gallinas la van a comer y proteger y mantenerlo limpio. Entonces eso... es contextual, porque como el pastor Torres ayer mencionó, hay unos lugares donde hay cosas protegidas. Por ejemplo, en el Parque Nacional donde yo no vivo, todavía no lo han hecho ilegal, pero están protegiendo mucho a los árboles, a los robles, los oaks. Entonces, ahorita yo puedo cortar lo que se me da la gana, pero en el tiempo de septiembre, en el Parque Nacional, en Mariposa no tengo problema, pero en el Parque Nacional no puedo cortar árboles en el mes de septiembre porque hay un animalito ahí que en ese tiempo tiene sus bebés, ¿no? Y entonces no podemos disturbar esa área en los árboles durante ese tiempo. Entonces todo eso es contextual y varía, depende de la zona. Ok, la última cosa que les quiero decir aquí es de la infraestructura, y hablamos de edificios, de redundancia, montando funciones. La última cosa que les quiero mencionar aquí es que hay infraestructura que puede ser biológica. Okay, ya les di un súper ejemplo que tiene aquí el pastor Torres. Esta montaña aquí con sus árboles es una pared y es un pedazo de infraestructura biológica. Otros ejemplos de infraestructura biológica, como el bloque de árboles, un bloque de árboles para biodiversidad, un arroyo o un riachuelo. Él tiene su arroyo y riachuelo ahí enfrente. Esa es infraestructura biológica. Si él la quisiera hacer más, más no eficaz o más, exacto, puede empezar a recoger agua de ahí y guardarla tal vez en una laguna, o puede, si quiere, yo sé que aquí en Washington no les gusta que digamos la palabra blackberries. En California nos encantan. Si yo tuviera un riachuelo ahí enfrente de mi casa, yo inocularía ahí lleno de blackberries enfrente y la llenaría de ahí para que me haga una natural barrera para cualquier persona que se quiera meter, porque las blackberries llevan espinas. Sí, bienvenidos los osos. Bienvenidos los osos, ellos están en nuestro equipo. ¿Ok? Así que no les tengan miedo a los ojos. Solo si son grizzlies, entonces ahí es otra cosa. Bueno, ok, hermanos. Entonces aquí, para acabar, tengo una lista de ejemplos de topografía, de infraestructura que tiene que ver con el clima, topografía, agua, acceso y subdivisión. No lo vamos a repasar ahorita, pero ustedes léanlo y sepan estos ejemplos para cuando ustedes tengan sus propiedades, sepan lo que tienen que tener y ahora saben qué buscar y cómo organizarlo. Amén. Ok, bueno, vamos a orar. Ok. Ay, Padre nuestro que estás en los cielos, hemos estado moviéndonos rapidísimo, Señor.
Te quiero dar gracias por darme a mí la oportunidad de poder poner mi granito de arena aquí y enseñar lo poco que tú me has enseñado a mí, Señor. Quiero poner en tus manos y alzar aquí en oración a todas estas personas aquí representadas, Señor. Yo sé que tú tienes un plan para cada uno de ellos. Y mi oración, mi deseo, Señor, es que todos ellos puedan realizar ese plan que tú tienes para ellos, Señor. Ábrele las puertas que tú quieres abrir para que ellos sepan cómo pasar y entrar por ellas. Y ciérrale las puertas, Señor, que tú quieres que ellos no pasen. Hazles muy claro el plan que tienes para ellos. Y sigue bendiciendo, Señor, grandemente este ministerio que ha hecho todo lo posible para que todos estemos aquí. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.